Honduras presenta. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 18 años. Buenas tardes, usted está en sintonía de su programa Hablemos de Política y Elecciones, un programa que se transmite todos los lunes a las 4, de 4 a 5 de la tarde, se retransmite a las 9 de la noche de hoy día, y en este programa pretendemos, aspiramos a construir ciudadanía democrática, donde usted ya no va a ser parte de esa actividad de la educación cívica, objeto de democracia, sino sujeto de democracia. Entonces, en este espacio hacemos una comparación entre las condiciones ideales de la práctica política, contrastada contra la práctica política misma, y en el lapso, en el espacio que queda entre las condiciones ideales que están contempladas en la normativa, en la ley, en la Constitución de la República, en la ley electoral, en la ley, todas aquellas que sean secundarias, y la práctica política, queremos encontrar aquellos espacios que nos permitan lo posible para ir haciendo la práctica ideal y deslindarnos de la práctica política que generalmente difiere mucho con las condiciones ideales que se buscan. Entonces, este programa es parte de la responsabilidad social, empresarial y digo yo democrática de la familia Curwan Paz, y hoy, 3 de enero, nos sentimos agradecidos con Dios por la oportunidad de estar en el espacio. Hablaremos en esta tarde sobre el análisis del proceso electoral del próximo 30 de noviembre de 2025, y en esta tarde tenemos invitado al abogado Enrique Ortiz Sequeira. Don Enrique, bienvenido a su programa Hablemos de Política y Elecciones. Hombre, Denis, muy amable, muchísimas gracias. Siempre es un honor estar compartiendo contigo. Como amigo, como exfuncionario electoral, y como un hombre que conozco que siempre se ha preocupado por Honduras. Te felicito a la familia Paz, porque son estos espacios que se necesitan. Si tú te recuerdas, en parte de los esfuerzos que hacíamos era de construir ciudadanía, de cómo hacer para que el hondureño fuera más participativo. Y me encanta tu nombre, Hablemos de Política y Elecciones. Espero que hablemos más de política. No, como guste. Cuando yo me hice el acercamiento con don Enrique, entonces me dice, pero vos sabés que me estás invitando. Sí, don Enrique, aquí queremos toda la espontaneidad, porque sabemos que hay una práctica política, pero también hay una práctica electoral, ¿verdad? Usted tuvo la oportunidad de ser en 2 ocasiones, estar en el ente rector electoral. Si nos hace una breve reseña del tiempo en el TNE y el tiempo en el TSE. Bueno, tenemos desde 1982, después de la Asamblea Nacional Constituyente, hemos estado en este constante ejercitar de lo que hemos denominado democracia, después de haber permanecido 15, 20 años bajo regímenes militares. Y parece ser que la historia indica
que no hemos sido, digamos, muy apegados a la normativa electoral, porque lejos de vivir cada 4 años una fiesta en la cual la transición y el propio proceso electoral se lleve con tranquilidad, parece ser que cada 4 años empezamos a enredar lo que significan los procesos electorales. Y hagamos un poquito de historia. 1980, Asamblea Nacional Constituyente. Ahí se redacta la Constitución y surge el primer elemento de distorsión, de lucha entre poderes. ¿Cuál fue esa lucha entre poderes? Fue la famosa circunstancia en la cual el presidente del Congreso, a diferencia de los otros miembros que conforman la Junta Directiva, duraba 4 años y los miembros de la Junta Directiva 2. Ahí se supone que hubo la primera manipulación del decreto que salió publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Eso fue el inicio de la primera pugna que se dio entre Roberto Suazo Córdoba y Efraín Bujerón. Y si mal no recuerdo, en aquel entonces se nominaron 2 Cortes Supremas de Justicia. ¿Te acuerdas tú? Y una de ellas terminó presa. Sí. Y obviamente se generó la primera problemática donde incluso electoralmente hablando, en el voto, que en aquel entonces cuando usted votaba por el candidato a la presidencia, se llevaban los diputados y muchas veces se llevaban los alcaldes, el voto aparecía Rodas Alvarado y no aparecía Mejía Arellano, que era el candidato del partido. Eso fue obviamente un momento de tensión donde Callejas, Ascona surgen también después de esa circunstancia por el intento de convertir el Congreso en una Asamblea Nacional Constituyente, porque se decía que el periodo de gobierno debía ser de 6 años y no de 4. Esa es una etapa. Esa es la primera elección en la que nos enfrentamos. Sí. Después de Suazo Córdoba, que gana Ascona, ¿verdad? Ahí es donde gana Ascona, empieza la crisis de identidad de los candidatos. ¿Cuál fue la crisis en aquel momento? Todo el mundo decía que Ascona era español y que no llenaba los requisitos. Y fue entonces, incluso, quien estaba en el gobierno, el que persiguió a Ascona. Y ahí, cuando esa circunstancia se da, surge la famosa alternativa B, si tú te recuerdas. Sí. ¿Cuál era la alternativa B? Todos los partidos no fueron a internas, sino que ponían a sus candidatos en la papeleta y al final se iban a contar los votos de partido. El voto que tuviera más, el partido que tuviera más votos es el que ganaba la presidencia, aunque individualmente hubiera perdido con los otros candidatos. ¿Quién ganó esa elección? Callejas. ¿Quién perdió la elección? Numéricamente hablando, ¿quién perdió la elección? El Partido Nacional, pero en la sumatoria la gana el Partido Liberal. ¿Dónde se resolvió esa crisis? La resolvió López Reyes en la Fuerza Aérea. Walter López Reyes, que era el jefe de la Fuerza Armada. Ahí viene digamos, la otra antesala. Después empieza la de Maduro. Ya Maduro era panameño, teníamos un Tribunal Nacional de Elecciones que hace una férrea oposición a la inscripción de Maduro. Empiezan las quemas de llanto y todo lo demás. Pineda Ponce se ve obligado por la influencia del gobierno americano a inscribir a Maduro. Pierde Maduro y, sin ser hondureño, Maduro lo inscriben y es presidente de la República. Después de Maduro, ¿quién sigue? Sigue Carlos Flores, ¿verdad? Carlos Flores. Carlos Flores es la primera vez en que el organismo electoral empieza a cambiar. Se cambia la tarjeta de identidad, se ponen las papeletas separadas.
por primera vez se usa la fotografía, por primera vez se usa la transmisión de resultados, por primera vez se hace el voto domiciliario. Y todo eso como que le dio un respiro. Todos esos fueron avances. Fueron avances que de alguna manera dieron como resultado que fue una de las elecciones más votadas y no hubo cuestionamiento también porque se había dado una crisis muy fuerte entre el Partido Nacional, entre doña Nora de Melgar y creo que era Asfura, el doctor Asfura. Y la crisis dio como resultado de que el propio candidato denuncia que su Partido Nacional conspira contra él y pierde el proceso electoral. Después de Carlos Flores viene el tema de Pineda Ponce, así es, ¿verdad? Llega Maduro y después de Maduro llega José Manuel Zelaya. Y usted fue partícipe en dos eventos, en el Tribunal Nacional de Elecciones y en el Consejo Nacional Electoral, no, el Tribunal Supremo Electoral, perdón, Tribunal Supremo Electoral. Don Enrique, ¿cuál es su diagnóstico rápido de la situación política electoral del país? Ya que, como usted nos ha dicho, quiere hablar más de política, el primer segmento lo vamos a manejar más con política. Vamos a ver, tú y yo creo que estuvimos en un momento que difícilmente se va a repetir en Honduras, lo que la gente denomina el golpe. Golpe de Estado. Algunos le dicen golpe de Estado. Otros le dicen golpe de Estado al Ejecutivo. La Comisión de la Verdad Exacto. lo denominó golpe de Estado al Ejecutivo. Otros le denominan esa cosa, ese chunche, otra sucesión. Sí. Sucesión un amigo suyo. Sí. Pero lo más importante es que ese proceso, creo yo, a pesar de lo que estamos viviendo en este momento, creo que da características. ¿Fue más complicado? Yo diría que fue mucho más complicado. ¿Por qué? Porque había inestabilidad social, había prácticamente una guerra armada en el país. Tú sabes que nos costaba que las imprentas trabajaran y que se necesita trabajar a varias, ¿no? La gente era amenazada. Había una presión internacional para que no se llevaran a cabo las elecciones o que se cambiara la fecha de las elecciones. Y yo recuerdo que en aquel entonces yo le sugería a mis compañeros magistrados, no sé si tú estuviste y creo que sí, porque sesionábamos como un cuerpo, que creíamos que la única forma de sacar adelante las elecciones es que nos hiciéramos un nudo. Le sugería que debíamos haber buscado un escritor que recopilara todo lo que se había dado allá y que dejáramos una evidencia escrita de todo lo que habíamos vivido, porque hay muchas cosas que no han salido a luz pública que eran importantes para este momento. Y en ese momento histórico, la Comisión de la Verdad, creo que en el 2010 dio su diagnóstico y lo denominó para que los hechos no se repitan. Y dijo cuáles eran los pasos que se debían de seguir, Denis. Lo mencionó en el campo electoral, lo mencionó en el campo de la lucha de poderes del Estado y dio una ruta crítica. Y resulta ser que agarramos ese estudio y lo tiramos al cesto de la basura y pareciera que los hechos se van a volver a repetir, pareciera, ojalá que no se vayan a aparecer. Pero si tú me preguntas hoy cómo califico en una palabra lo que se está viviendo, es una zozobra. La gente a veces no cree que van a haber elecciones, no cree que van a haber resultados, no creen que el proceso pueda evidenciar la realidad de lo que está pensando la gente, y en algo que es algo que a mi juicio debe de corregirse y corregirse muy rápidamente. Nuestros presidentes no son electos por la mayoría, y tú lo sabes. Por eso es que en otros países la segunda vuelta se vuelve una necesidad de legalidad y de legitimidad. Aquí los presidentes puede ser que tengan legalidad, pero no tengan legitimidad. ¿Por qué? Porque normalmente, con la excepción de 2020 y 2021, que fue un resultado inédito, póngale, porque fue muy diferente a la media histórica. Y producto de una alianza que suprimió el tripartidismo y permitió que la voluntad popular se reflejara en su mayoría.
Pero Juan Orlando fue electo con el 75% de la gente en contra. Sí, 23, 25%. Entonces 23, 25%. Había también una elección de 32% y así. Es un tema complicadísimo. Entonces, hoy sí veo que no hay, digamos, una relación muy clara entre lo que debe ser la institucionalidad denominada Consejo Nacional Electoral, que es el órgano supremo por la Constitución para dirigir, administrar y llevar a cabo el proceso electoral consolidado, sino que lo han desprestigiado de tal manera a través de sus actuaciones que se ha disminuido sus actuaciones y hoy quieren forzar el respeto que debe de tener el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo cree usted que es la credibilidad o la idea de credibilidad del actual Consejo Nacional Electoral del 1 al 5? Entendiendo que el 1 es escasa y que el 5 es la más aceptable. Digamos, para no ser grosero, yo creo que podría andar en un 3%. En un 3%. Yo creo que el 70% de las personas no están seguros si el resultado va a reflejar la voluntad popular. Y eso es parte de la zozobra. La siguiente interrogante es, Enrique, para esa zozobra, ¿qué recomendaciones considera usted oportunas y que nos deje aquí en este espacio, hablemos de política y elecciones, para bajar esa, digo yo, sensación térmica del clima político electoral hondureño? Mira, si tú me dices de los 3 magistrados, ¿quién es el más responsable? Yo te digo de que comparten en partes iguales la responsabilidad. Muy buen punto. 33, punto 33%. Y a la presidenta le doy 34 por ser presidenta. Sí. Ok. ¿Qué es lo que ha faltado? Imponerse de la personalidad y de las atribuciones que le corresponden al órgano electoral. Si quien maneje el proceso electoral marca la ruta adecuada, da las manifestaciones que se requieren en este momento y toma acciones completamente diferentes que no se tomaron en el proceso primario y que nos dejaron un mal sabor, lo que se está cosechando el día de hoy son los errores del primario, adicionalmente con condimentos que le han echado nuevos elementos en este proceso. 2 nuevos elementos, Enrique. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. ¿Qué hubiéramos hecho? Y te incluyo a ti, porque tú eras un suplente, pero eras un propietario permanente en la función. Entonces, ¿qué hubiéramos hecho en el caso de que un precandidato manifestara en forma no oportuna que se va a declarar ganador antes del periodo? ¿Qué hubiéramos hecho? Yo creo que hay ciertas cosas que con hechos hablan más que con palabras. Yo te aseguro de que nos hubiéramos puesto de acuerdo y si yo hubiera sido por lo menos presidente, le hubiera mandado una carta convocando el mismo día, hora y fecha a los precandidatos a una sesión única al Consejo Nacional Electoral. Y cuando llegaran, les tendría puesto un documento que tendrían que firmar ante el pueblo hondureño, comprometiéndose a respetar la ley electoral y a decir que no van a dar los resultados el día de las elecciones, bajo el entendido que habrá una sanción moral y además una sanción real de parte del Consejo Nacional Electoral de aquel candidato que no llegue o que no quiera firmar el proceso electoral. Óyeme, yo creo que con una cosa de esa, tú despejas el panorama. Entonces debes de ir, porque el Consejo Nacional Electoral no solo es un órgano administrativo, sino que debe de tener el olfato político, claro,
para Claro. adelantarse o ir a través de esa ruta adecuándolo para que las cosas salgan bien. Porque es lo que administramos. ¿Qué es lo que administramos nosotros, Denis? Desconfianza. Entonces, vamos dándole. Al 300%, porque eran 3 partidos políticos. Y ahora, por lo menos, hay menos partidos políticos. En aquel entonces teníamos mucho más. Pero dentro de la administración del Consejo son 3. Ok, entonces, ¿qué sucede? Vayamos poniendo las cosas en su orden. Por eso es que la Constitución le da la categoría de supremo electoral, máximo electoral. Ahora de Consejo Nacional Electoral, pero igual es el ente rector electoral. Ahora, Y encargado de las mecanismos de democracia directa. autoridad que no se ejerce se pierde. Y yo creo que este órgano electoral lo que ha perdido es la autoridad para ejercer esa normativa, precisamente porque están en contiendas particulares y no pensando en ¿Y usted cree que todavía hay tiempo para que enmienden un poquito ese camino torcido del Estado de Derecho? Claro que sí. Sí. Claro que sí. Mira, Denis, tú y yo sabemos que un órgano electoral puede ser manejado por el Papa. Puede ser manejado por el Papa. Y si el día de las elecciones el resultado electoral no se da tiempo, ¿qué es de darse a tiempo? Que el órgano electoral tenga la capacidad de anticipar a los medios de comunicación. Es decir, si se termina a las 6, a las 9. A las 9, A las ahora, 9. ahora está 3 horas. Si se sale con un corte en esa transmisión de resultados, que indique que más o menos el 60% del electorado ha votado y los resultados son contundentes, y cuando digo contundentes es que no hay discusión entre la diferencia del primero y segundo lugar, tú puedes ser el órgano electoral peor del mundo y la gente va a creer el resultado electoral. Y tú puedes ser el mejor órgano electoral y si no hay transmisión de resultados ese día, o la transmisión de resultados es muy bajo, y la diferencia entre los candidatos, el primero, segundo y el tercer lugar son 1 o 2 puntos, alístense que ahí va a haber, obviamente, una guerra. ¿Más o sobra? Más o sobra que puede durar hasta los 30 días. Y ya entonces el resultado no se da en el Consejo Nacional Electoral, sino que se da en la bodega del Consejo Nacional Electoral y empiezan a meter las manos que no deben meterlas y a hacer prácticas. Y entra la práctica política decidiendo por la parte electoral. Ahí entonces estaríamos no en la temática electoral, sino que en la temática eminentemente política. ¿Y qué puede suceder ahí? Cualquier cosa. Cualquier cosa. Su opinión sobre el Congreso Nacional de la República. Bueno, es el reflejo de lo que está viviendo el país. No hay que asustarnos. Es decir, el país es un ¿cómo se llama? Un caldo de grillos. De grillos. Grillos. A ver, don Enrique, cuéntenos. Es el que cante más fuerte. Ah, bien, O el que brinque más alto. buena alegoría, le cuento. Sí, entonces, ¿qué sucede? Cuando se las aplicaban a ellos, no les gustaba, porque es un órgano eminentemente político. Y ahora que se las aplican, ya tampoco les gusta. Entonces, ¿cómo se llama? Este es el Congreso Mauricio Oliva 2.0. O como diría aquella película, La Matrix recargada. Un poquito. Y aumentada. Y aumentada. Y aumentada porque se dio algo que nunca se había dado. Primero, se vuelve a manifestar la lucha de poderes. Poderes del Estado, que todavía es un tema, porque ahorita hay una controversia entre el Tribunal de Justicia Electoral y el Consejo Nacional Electoral. Te puedes imaginar tú Sí. lo dramático. Y ahora están metiendo a la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía del Estado. Nosotros nunca tuvimos esa suerte de tener ese combo. ese combo tan bonito. Ajá. No sé cómo lo hubiéramos manejado. Pero se repite esa confrontación. ¿Qué se requiere en el país para dirimir esa confrontación? Porque cada quien tiene su verdad. Exacto. Lo que decía la Comisión de la Verdad.
una corte de lo constitucional que le ponga fin a la controversia entre poderes del Estado. Y hoy no existe, va a caer otra vez a la Corte Suprema de Justicia, que se ha convertido, igual que el Consejo Nacional Electoral, en un órgano entendiendo que ahora el Congreso Nacional se atribuye interpretación de la ley, de la Constitución. Es que también. aquí cada quien interpreta como le da la gana. Sí. ¿Están en crisis los partidos políticos entonces? Fíjate que yo te digo que no. ¿No están en crisis? No, y te digo porque no creo que están en crisis. Ajá. Porque, por ejemplo, el Partido Libertad y Refundación lo siento más consolidado que nunca, como institución política. Sí. Partido Liberal de Honduras, que estaba en alas de cucaracha, llegó un chileno que no tiene nada de liberal, y como que se han aglutinado alrededor de él porque lo ven como una esperanza para volver a llegar al poder. Pero eso me recuerda un poquito como que al español y al panameño también. Yo no sé cómo no le han sacado eso. Imagínate que él nació en Chile, de padres libaneses. ¿Qué artículo de la Constitución lo pueden parar para ser hondureño? Pero a pesar del Partido Liberal... Pero como en el pasado... Ajá. Eso lo convirtió en el presidente, entonces no lo usan porque tienen miedo de que lo martirice. Pero a pesar de esa circunstancia, usted ve al partido que más consolidado. Más consolidado. ¿Y el Partido Nacional? Ese es un nido de delincuentes que hoy están como Alibaba y los 40 ladrones más juntos que nunca. Por otras razones, no por razones políticas, sino que por razones de defenderse ante lo que podría ser la aplicación de la justicia, ya sea la justicia de los Estados Unidos o del fiscal en este momento. Pero usted como un político, y tal como lo trajo a colación al momento de empezar este segmento, ¿no? Hablemos primero de política y hablemos más de política. No, don Enrique, tres consejos, 5 consejos que a tu criterio son inmediatos para que los partidos políticos tomen en consideración pasado el evento electoral del próximo 30 de noviembre. Mira, hay una cosa que es real. Mi padre, antes de morir, me entregó un librito, así chiquitito. Se llamaba El Político, de Azorín. De Azorín. De Azorín. Azorín era el autor, era un gran politólogo del medioevo. Y me dice, no lo leas todo. Y eso que era chiquito así. Sí. Solo lee la primera página. Entonces le digo, qué bárbaro. Y agarré yo a hacer el primer capítulo. La fuerza. Y yo, ¿y esto cómo me está dando esta cuestión de política? La política solo es una cosa, la fuerza. ¿Es correcto? Entonces, el que no tenga la fuerza para que sus acuerdos se cumplan, simplemente lo van a atropellar. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en el país? Hay una lucha real de fuerzas. Y una de las fuerzas que la voy a identificar, que se llama Libertad y Refundación, con una ideología totalmente diferente a de los partidos tradicionales, es un terror electoral. Y si no, veamos cómo lo etiquetan, cómo lo venden. Lo venden como vendían al Partido Liberal antes: comunistas, terroristas, que nos quieren llevar a Venezuela y a Cuba. Eso le decían a Villeda. Se lo decían a Carlos Roberto Reina, el hombre del machete. Me acuerdo que le sacaron con el hombre del machete. Que Jorge Arturo Reina, el comunista, que vivía de Fidel Castro. Es decir, no hemos avanzado una gota en el crecimiento de la mentalidad política. Eso no hay duda. ¿Falta de educación política? Mucha. Muy bien, está usted en sintonía de su programa Hablemos de Política y Elecciones. Nos acompaña esta tarde Enrique Ortiz Sequeira, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Ahora con este cambio de nombres, pues a veces nos falla. A ver cómo le ponen al otro. ¿Verdad? Así que ya volvemos, nos vamos a una pausa y en breve regresamos para hablar sobre los temas ya más electorales. Ya discurrimos un poco el tema político y ahora vamos a ver la práctica electoral desde la mirada, desde la interpretación de un experto
como el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Enrique Ortiz Sequeira. Ya volvemos. Gracias por acompañarnos en este subprograma, Hablemos de Política y Elecciones, un programa que los lunes de 4 a 5 de la tarde se transmite por TNN Gualdivisión y se retransmite hoy mismo a las 9 de la noche. Nos acompaña en esta tarde el abogado Enrique Ortiz Sequeira, magistrado y ex magistrado presidente del Tribunal Supremo de Elecciones. Enrique, vamos a pasar más de repente a la parte electoral, pero también debemos reconocer algo. Todo lo electoral primeramente es político, ¿verdad? ¿Por qué? Porque reformas a la ley, ocupan 86 votos y entonces vamos a ir y venir porque la práctica electoral o la gestión electoral más bien está muy permeada por la práctica política que exista dentro de los organismos que componen la función constitucional electoral, ¿verdad? Hablamos y vamos a hablar ya en breve del Consejo Nacional Electoral con más tiempo, vamos a hablar del Tribunal de Justicia Electoral y aún de la Unidad de Política Limpia. Pero a su opinión muy personal sobre la campaña y la propaganda electoral en este proceso 2025. Cada quien hace lo que quiere. Es decir, recuerda que una de las cosas que nosotros tratamos de implementar en un inicio fue, yo recuerdo cuando fuimos al IFE, a México, el hecho de que ninguna fuerza externa ni ninguna fuerza interna con mayor capacidad económica tuviera mayor beneficio que los que no tienen esa capacidad. Es decir, democratizar la propaganda, por lo menos numéricamente hablando. No hablemos del contenido, porque el contenido en este momento, que generalmente no lo veo que aparece como un planteamiento muy claro, a excepción de la posición de libertad y refundación, que tiene un discurso muy claro sobre su refundación, sobre lo que se necesita combatir los grupos oligarcas. Se tiene una posición sumamente determinada. Lo que pretendíamos en aquel momento era que el Estado financiara a todos por igual y que fuera el Consejo Nacional Electoral el que determinara cómo se iba a distribuir la publicidad, para que eso obligara a los partidos políticos a ganarse la audiencia. Es decir, era el que mejor provecho le iba a dar a esos 30 segundos o el minuto y medio o el tiempo que fuera para llegar con un mensaje al elector.
Aquí los techos se han dado, son techos que incluso por la debilidad de la unidad de política limpia, no puedes comprobar si son ciertos, no puedes comprobar si hay una publicidad subliminal de algunos medios de comunicación, y me parece que esa es una deuda que se tiene con el proceso electoral. Tú dijiste algo que me parece lo más importante. El órgano electoral administra una realidad política. Lo que pasa es que si el órgano electoral no tiene una normativa jurídica para regular esa realidad política, entonces la zozobra y las crisis vienen precisamente por ese sentido. Y me parece que tú y yo tuvimos la oportunidad de ver ciertas prácticas de países como Costa Rica y como Panamá, que han ido creciendo en su sistema electoral, donde después de recién pasado el proceso electoral, se empezaba una ronda de diagnósticos y de participación de todo el mundo para ver si había necesidad de ajustar la normativa electoral que se mandaba al Congreso Nacional, y allá se entraba en una discusión. Eso ha faltado y me parece que la realidad política que se está viviendo no ha tenido ni el talento ni el talante de manejarse adecuadamente para buscar ese punto de equilibrio que va a tener que llegarse a dar en determinado momento. Debe ser una decisión política desde las cúpulas de los partidos políticos para decirle a sus representantes hoy en el Consejo Nacional Electoral que busquen una conducta diferente. En este momento justamente estamos viendo al fondo de la producción, don Enrique, que uno de los consejeros del Consejo Nacional Electoral está dando una conferencia de prensa solo. Por eso nunca lo acostumbramos nosotros. Es un mal mensaje. Y además estoy seguro de que cuando uno de ellos habla es para atacar al otro. No es para construir el proceso. Y eso no construye confianza. No construye confianza, sino que al contrario, empieza a generar y a elevar el tono de la temática política sobre el electoral. Okay. Y en este caso me gusta esa parte porque el tema de la elección, el tema de la gestión del Consejo Nacional Electoral es eminentemente, en primera instancia, es técnica. Óyeme, ¿cómo es posible que no se puedan poner de acuerdo en la transmisión de resultados? Es un tema que no debería tener ese grado de conflictividad. La transmisión del material electoral no debería tener ese grado de conflictividad. El mandar a publicar una papeleta son cosas eminentemente mecánicas que hoy se están convirtiendo en políticas. 3 consejos que usted le da a las 2 consejeras y al consejero. Primero, que haga un esfuerzo para tener un cuerpo colegiado. Ahí lo que están son 3 perros y 2 gatos dándose y agarrándose de los pelos. Es decir, por lo menos que ladren en la misma dirección. Nosotros, tú lo sabes, Denis, muchas veces no coincidíamos a nivel del pleno del tribunal. Adentro nos dábamos en la madre, pero ya cuando salíamos con una posición. Y yo creo que si no hay que mandar un mensaje positivo, no mandemos mensajes. No mandemos por lo menos mensajes negativos. Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación. Segunda recomendación, es necesario que el órgano electoral siente a los partidos políticos. Lo llame. Tengo una figura yo, se la cuento. Vamos a ver. El Consejo Nacional Electoral tiene 2 opciones y 2 figuras, en sentido figurativo. O es termómetro o es termostato. Y para mí debe ser termostato. ¿Qué hace el termostato? Cuando hay alzas, así trae. Como cuando me estaba casi desmayando yo aquí, que me dieron el aire acondicionado. Sí, el aire acondicionado. Si no me das aire, me muero. Eso está en un presauna. Eso es lo que se necesita. Es lo que necesita, que alguien le sople el aire acondicionado porque la temperatura está muy alta. Exacto. O que le ponga un poquito de calefacción porque está muy frío. Ahora, si usted solo le echa leña al fuego y cada vez en vez de poner el aire le echa gasolina, es inconcebible. Tercera recomendación.
tercera recomendación, debe de haber una comunicación clara y fluida con el pueblo hondureño. Usted sabe que hay un relacionador público por cada uno de los consejeros. Y cada quien dice su cosa. Y todos publican desde su propia red y nadie publica desde la red institucional. Por eso. Decía yo en un artículo que recién escribí, han denostado la función del Consejo Nacional Electoral. No, es que ahora, ¿sabes lo que se ha convertido el Consejo? En 3 consejos nacionales electorales. Ah, muy bien, punto. Cada uno de ellos tiene su propio consejito. Entonces cada quien hace lo que le ronca la gana. Entonces se ha desnaturalizado. Eso no puede ser. Y hablamos también en el primer segmento de otro detalle, el TJE. ¿Qué opina usted de la función del TJE en este momento? Fíjate que ahorita que lo decías, te jodí, dije, te jodí. Ajá. Eso es el TJE, eso es. Un TJE que pasó un proceso electoral sin ley. Sí. El proceso pasado no tenían Se defendieron a pura supletoriedad. no a lo que les roncaba la gana. Sí, pero... Fíjate que yo metí un recurso porque yo iba de candidato al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras. Sí. Perdió Luis Zelaya. Ese fue en 2021. Sí, perdió Luis Zelaya. Sí. Ok. Pero se necesita hacer la integración. Y yo desaparecí de la integración a pesar que iba de primero en la lista. Le aplicaron ahí El borrador electrónico. ¿Cómo es posible? Y voy a dar con un nombre y apellido. ¿Cómo es posible que Jorge Cálix es actual diputado por Francisco Morazán, nacido en 0801 en Francisco Morazán, ha vivido los últimos 12 años en Francisco Morazán, no es originario de Olancho, ni tiene residencia en Olancho porque es diputado de Francisco Morazán? A no ser que viaje todos los días desde allá. No, y aunque viaje, si es que no dice que viaje, dice que tenga la residencia. Exacto. Y entonces no tiene ni la residencia y no es del departamento de Olancho y va de diputado de Olancho. Ese es como el caso de Maduro. No es hondureño, pero participa y no es olanchano. Entonces la pregunta es, ¿cómo voy a creer yo en el proceso electoral? ¿Y qué debe hacer el Tribunal de Justicia Electoral entonces para enmendar los entuertos? Yo creo que... o ya no hay vuelta atrás, o tampoco tienen tiempo. Ellos debieron de haber renunciado en las primarias. ¿Los 3? Los 3. Por su incapacidad que hoy se está volviendo a repetir. Mira, hay ciertas cosas que mandan mensajes fatales. La actual presidenta, en un momento de crisis, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Renunció. No renunció, eran bromas. A mí me tocó renunciar y tú lo sabes. Sí, porque sí, tú correcto. ocupaste mi propietaría el tiempo que yo no estuve. No, 20 días antes de cerrar, porque había que resolver el amparo de la alcaldía municipal en San Luis Comayagua. Y renuncio y no se aceptó la renuncia. Pero yo renuncio y no volví. Y es más, me amenazaron con procesarme por abandonar la función, entonces pedí un permiso, pero yo no volví. ¿Cómo es eso de que hoy renuncio y mañana no renuncio? Entonces... o Enrique, o renuncio para que todos me digan que me quede, también puede ser una estrategia. Bueno, puede hacer, pero entonces no renuncie, pida que se quede. Ahora, mira lo delicado del tema. Hay un audio que de ser cierto es sumamente delicado. De ser cierto. ¿Quién puede determinar si ese audio es cierto? Bajo la premisa siguiente. Un consejero dice que es un complot y que es una prueba fidedigna. Y otro consejero dice que no es eso, sino que es hecho con inteligencia artificial. No le creo ni a uno, no le creo ni al otro. Y en el camino de lo posible, ¿qué sugiere? No, uno de los dos está mintiendo. Uno de los dos está mintiendo. Y eso es grave, porque es un consejero que va a tomar una posición el día de las elecciones. ¿A quién le voy a creer yo? Entonces, si uno está mintiendo, uno es responsable.
Uno cometió delito de traición de la patria. Uno está complotando contra el proceso. Uno se equivocó de profesión porque es investigación criminal. Lo que sea, pero ahí huele feo. Está empezando a podrirse ese proceso electoral. Y ahora es que ya no nos podemos ni ver, sino que nos vamos a reunir por inteligencia artificial, por Zoom. Y ahora no se sabe si quien está al otro lado del Zoom es quien dice que es o un holograma. O es un holograma y una inteligencia artificial. Okay. Sobre todo, estamos complicando la credibilidad del proceso. Eso no puede darse de esa naturaleza. Es una situación sumamente compleja que lo único que denota es... ¿zozobra? ¿Cómo le podríamos...? El deterioro del órgano electoral. Ok. La unidad de política limpia, usted ya avanzó un poquito con la unidad de política limpia. Eso no existe. Pero en tu gestión y en la gestión como propietario de ese Consejo, de ese Tribunal Supremo Electoral, se hicieron todos los avances y se consideró también un avance el tema de tener una unidad de política limpia, ¿verdad? Entendiendo también que cuando hablamos de integridad electoral, el tema del financiamiento político es una de las patas flojas de la mesa, que no solo sucede en Honduras, sino que sucede en el continente y en la mayor parte de países. Pero ¿qué debemos hacer con la unidad de política limpia? Cerrarla. Cerrarla. Sí. Y que regresen todas las funciones al Consejo Nacional Electoral. Sí. ¿Ha habido alguna diferencia? ¿Tú has visto que ha habido un cambio? Imagínate que la unidad de política limpia no pudo detectar que Juan Orlando manejaba el narcotráfico. A eso voy. Uno de sus exfuncionarios dijo en su momento, hoy por hoy es imposible que nosotros detectemos el financiamiento de los narcos. No pueden investigar, no pueden acusar, no pueden... Y hoy no tienen tampoco presupuesto ni tiene el Tribunal de Justicia Electoral. Ahí estoy viendo que pasan llamando a los candidatos para que por favor presenten la liquidación. ¿Qué es eso? Ajá. ¿Para qué crean organismos que no van a funcionar? Y está actualizado en cuánta gente es la que de los obligados a cumplir la ley, ni el 50% han cumplido. Imagínate. Entonces, sale más barato cerrarlo. Sale más barato. Pues. Del proceso electoral del próximo domingo 30, ¿qué espera usted? ¿Cuáles cree usted que son las amenazas del proceso? Yo creo que vamos a llegar al día de. ¿Usted no tiene duda que el 30 hay elección? Yo creo que el 30 va a haber elección. Sí. Ahora, no sé si van a haber resultados. Okay. ¿Le puedo preguntar algo antes? Sí. ¿Qué tipo de elección? Ese es otro tema. Cuando empecemos a oír las urnas, ¿verdad? Cuando nosotros nos pongamos a través de los medios de comunicación. Que van a empezar a dar los resultados 2 horas después del cierre. Sí, pero pongámonos antes. Si empezamos a oír que el material electoral llegó sin ningún inconveniente. La crisis preelectoral o el día de es de 5 de la mañana a 10 de la mañana. Si de 5 a 10 de la mañana las cosas andan más o menos bien, se superó la primera etapa. Si ni siquiera llegamos bien a la primera etapa, alistémonos, porque lo que va a empezarse a dar es obviamente una repetición de la desconfianza que no nos va a traer buenos augurios. Y tenemos altas probabilidades de repetir el evento del 9 de marzo. Correcto. Y es más, hoy una consejera se ve orillada a separarse de la decisión, de esa toma de decisión de la distribución del material, precisamente por las imputaciones y las consecuencias del proceso anterior. Que no necesariamente esté enmarcado en la ley esa separación. Bueno, pero imagínate que la realidad está obligando a hacer un retroceso de las funciones indelegables que me corresponden
como consejero. Ese punto, indelegables, porque tampoco podemos estar en la condición de que si va a haber declaratoria o no va a haber declaratoria, cuando la ley electoral dice que nadie puede abstenerse de participar. ¿Sabes cómo es cuando tú juegas gallo? Ajá. Cuando el gallo da vuelta a la cola, perdió. Es decir, no puede ser que te manden a ti para precisamente velar sobre esas cosas y le das la espalda al proceso. Es decir, y pones a un suplente. Yo simplemente la pongo de propietaria para toda la vida. Si en las cosas esenciales no puede decidir. Bueno, y de hecho ya se abrió ahí, ya se abrió pesa, como dicen popularmente, ¿verdad? Porque hay ya un comunicado donde indica de que tampoco puede así decir si no es justificadamente la abstención de participar, y que hay la obligatoriedad de resolver, porque ahora se ha tomado la discrecionalidad cada quien de decir qué atiende y qué no atiende. Y te voy a poner un caso, el día de. Ajá. Hay que tomar una decisión de la prórroga o no prórroga de la elección. Ok. Ay, dice, entonces me voy. O la declaratoria que hay que salir para dar la conferencia de prensa y dice, ay, no. ¿Qué amenaza tiene la declaratoria para usted? ¿Que salga alguien antes de tiempo? Encadenan. Pero sí siempre ha salido. No, pero Lo que va, en cuanto canta uno, cantan los tres. que los candidatos. Ahí van los tres, uno Sí, después del otro, y sí. después van a ser los medios de comunicación los que van a empezar a decir y a manipular la información de las urnas. 3 reformas electorales que a su juicio se ocupan. Primero, definir qué tipo de Consejo Nacional Electoral se requiere. ¿Cuál sugiere usted ahora? Un híbrido. Un híbrido. Un híbrido en el que participe la clase política, pero también participen otros sectores, para que haya un equilibrio. Un sector de tantos. Vaya, le voy a poner un ejemplo. Yo creo que podrían participar alguien nominado por la Corte Suprema de Justicia. Así como en Costa Rica. Podría ser alguien nominada por el Congreso Nacional de la República. Ujú. Podría ser alguien nominado por los sectores, digamos, Sociales. Sí. Hay que ver cuál es el que más podría darle un equilibrio. Ok, un organismo híbrido. El segundo, reforma. Ya se nos está cambiando el tiempo aire, pero usted no se preocupe. Vamos Mesa a... electoral, hay que cambiarla. Hay que despolitizar todos los órganos del... Ok. La gente, Enrique Ortiz Sequeira, asistiendo a la Junta Receptora de Votos como Enrique Ortiz Sequeira. Con nombre y apellido. No como miembro de un partido y político. con definición siendo un miembro de del mismo lugar donde se vota, para reducir responsabilidad. Tercera. Tercera, yo diría que la segunda vuelta. La segunda vuelta. Es necesario. Don Enrique, ya al cierre, antes de llegar a la tercera de las preguntas cortas, respuestas breves. Vamos. ¿Qué pretendía el proyecto de ley de participación política y electoral del 2011, donde usted fungió como presidente del Tribunal Supremo Electoral? Evitar esta crisis. ¿Verdad? Evitar esta crisis. Si nos hubieran hecho caso, por lo menos alguna cosa diferente hubiera. Muy bien, don Enrique, agradecemos su espacio, su tiempo, pero necesito hacerle Falta otra. unas preguntas. Las preguntas cortas, respuestas rápidas. Vale. Los partidos políticos, Necesarios en Honduras. la participación ciudadana, Al máximo. el Partido Liberal. En una disyuntiva. Ya lo puse a pensar, Sí. ¿verdad? El CNE, Tragedia. la politización de los organismos electorales, Total. la observación electoral internacional, Necesaria. las organizaciones civiles en la actualidad, Politizadas. cómo recuperar la credibilidad del TSE, Haciendo lo correcto. las Fuerzas Armadas en materia electoral. Hay que revisar su poder. ¿Les quitaría usted la función constitucional del 272 que digan que aseguran un proceso electoral limpio? Es un tema de enorme discusión. Bueno, Honduras, Hay que salvarla. Enrique Ortiz Sequeira. Que deje de hablar tanta paja. Bueno, este ha sido su programa Hablemos de Política y Elecciones. Hoy lunes 3 de noviembre, en aproximadamente 3 fines de semana, estamos llegando al proceso electoral del 30 de noviembre. Le agradecemos, don Enrique, su tiempo, Al su contrario, disposición.
el compartir su experiencia tanto política en primera instancia y electoral, porque es de las personas que le ha tocado estar en esos dos campos, y no es cualquiera el que está tampoco, ¿verdad? Y bueno, nosotros pretendemos ver la normativa, compararla contra la práctica política, y en ese medio que puede ser así de grande o menos, buscar lo posible porque queremos construir ciudadanía. Nos encontraremos el próximo lunes 10 de noviembre. Tendremos a la candidata a la Corporación Municipal del Distrito Central, Ana Castro, y en tanto nosotros le invitamos para que se informe y para que vayamos a votar el próximo 30 de noviembre, entendiendo que a las 5 o 6 de la tarde, don Enrique, la gente puede regresar para observar el conteo de los votos porque es público. Y ni las Fuerzas Armadas, ni la Policía Nacional, ni los miembros de la Junta Receptora de Votos, ni los activistas de los partidos políticos pueden evitar ese hecho. Que estén bien, Dios les bendiga, hasta el próximo lunes. Y de nuevo, don Enrique, se le agradece su presencia en esta tarde. A votar todos.